Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Buen día, a recorrer una nueva agenda de trabajo en este jueves 28 de abril. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera emisión. Hay muchas informaciones, en verdad, pues el volumen de noticias es apreciable, ¿no? Desde la semana pasada se visualizaba, hablábamos el día lunes de momentos tensos de crispación y en efecto están registrándose esos momentos tensos y de crispación. Ha habido episodios novedosos, como por ejemplo el que se registró en el día de ayer con una rapidísima pero abultada recolección de firmas para iniciar todo un proceso para que finalmente, si eso ocurre y se logra pues establecer un apego a la normativa, el Consejo Nacional Electoral pudiera entonces activar el mecanismo constitucional del referendo revocatorio. A ello, el gobierno ha respondido con denuncias sobre desestabilización. Maduro decía ayer que cualquier acción que tomen o iniciativa no tiene viabilidad política, textualmente fue su palabra, es decir que lo que puede hacer la oposición, muchos se preguntan, no tendría sentido. Bueno, ya se sabrá y cuál será la respuesta también de los factores de la oposición en ese sentido, ¿no? La situación del Zulia pues es delicada, hay una militarización, ustedes saben que el martes en la noche se presentó una situación irregular, muy fuerte, hubo aproximadamente, según la información oficial de la gobernación, 73 ataques a establecimientos comerciales, de los cuales creo que más de 24 culminaron en saqueos y por ello pues hubo movilización de la Guardia Nacional, rueda de prensa del gobernador con el comandante de la Guardia Nacional, y se hicieron acompañar ellos por el defensor del pueblo. Pero en el caso este que citaba en la apertura de las firmas, hubo mucho entusiasmo, sin duda alguna, una movilización masiva y colas enormes en este sentido, pero me imagino que la Mesa de la Unidad explicará en detalles. Este es apenas el comienzo, recoger ese 1%, que ya no es como el del año 2007, que era el 1% del padrón electoral. No. El Consejo Nacional Electoral cambió las reglas del juego. Es el 1% por cada miembro, por cada estado, el 1% del padrón electoral de cada estado. Eso no era en el 2007, era diferente, era el 1% del padrón electoral nacional. La MUD dice que lo va a recoger sin mayores problemas y que el lunes estará entregando pues esa firma. Atención para que las personas que están interesadas en todo esto tomen en cuenta. Hay un espacio de tiempo que se va a tomar el CNE para verificar, pero luego cada persona que firmó tendrá que ir al Consejo Nacional Electoral de su zona, de su lugar, a menos que ellos activen una serie de puntos, que sería lo más lógico, para autenticar, es decir, para darle autenticación dactilar a la firma que hizo ayer o mañana o los días que duren, que creo que son 4 o 5, ¿no? Y luego, una vez autenticadas las firmas, viene otro paso más, que es la recolección del 20% de firmas. Se colocarán puntos a lo largo y ancho del territorio nacional para que entonces las personas firmen las que quieran firmar y el 20% del padrón electoral será el que permitirá, luego de un estudio al CNE, tomar una decisión. No es sencillo, firmé y está listo. No, señor, no es así. Es mucho más complejo porque son las nuevas reglas del juego que estableció el Consejo Nacional Electoral. Eso me imagino que tendrán que explicarlo, repito, los miembros de la MUD. Bueno, lo del Zulia, sobre esto tendremos reseña, información internacional, en fin. Un detalle importante, ayer el gobierno tomó algunas iniciativas ante el Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie su sala constitucional sobre algunos otros proyectos de ley, entre ellos el que le da titularidad a los beneficiarios de la misión vivienda para que se pronuncie y declare esas decisiones de la Asamblea Nacional como inconstitucionales. Bueno, hay mucho, como ven, y ya van a ver en breve cómo hay más en este grupo de noticias
que desarrollaremos en esta primera emisión. Bueno, vamos con los titulares, vamos con la portada de esta primera emisión para ubicarnos mucho mejor en el contexto informativo. Bueno, hablando del último tema que mencionaba. Maduro entregó al Tribunal Supremo de Justicia un documento para declarar la inconstitucionalidad de la ley de títulos de propiedad de la Gran Misión Vivienda Venezuela que aprobó el Poder Legislativo venezolano. Más de 300.000 firmas han sido recolectadas en todo el territorio nacional para activar el referendo revocatorio en contra de Maduro. Repito, este es el primer paso, faltan 2 más. Para Fedecámaras, a propósito de la decisión oficial, los días libres decretados por el gobierno retrasarán los trámites que deben realizar los empresarios para producir, que ya de los suyos son bastante complicados. A partir del 9 de mayo, esto es información internacional, revelarán para todo el mundo los polémicos papeles de Panamá, donde se expondrán todas las operaciones de evasión fiscal y blanqueo de fondos. Bueno, en el tema político estaremos conversando acá con Ramón José Medina, quien es integrante de la Mesa de Unidad Democrática, y al concluir arte y espectáculos. Así que bueno, los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, de la prensa internacional, que también es muy importante en este caso, por ejemplo, Brasil, España y otros puntos. Y bueno, también la información del tiempo y el tránsito. Así que de inmediato con ustedes quedan Cruz, Vila y Ricardo. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el día de ayer? ¿Movido? ¿Con problemas? Todo el mundo tiene problemas. Bueno, todo el mundo tiene problemas con esto de conseguir los productos, la comida, las medicinas. Sí. De hecho, había ayer una propuesta por parte de la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal hizo un llamado al Gobierno Nacional a aceptar la ayuda humanitaria de medicinas a través de Cáritas, que es el brazo social de la Iglesia. Sería interesante pues que esta propuesta sea tomada en cuenta, sobre todo porque eso disminuiría un poco la tensión, a la que se suma el hecho de no conseguir de repente los alimentos, de la situación de inseguridad, está el tema de las medicinas, que es sumamente complicado. Sí, porque al final de cuentas, con esta ayuda internacional que también fue aprobada por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Panamericana de la Salud y algunos gobiernos, bueno, la tiene que autorizar el gobierno. La gente por sí misma, cuando había un proyecto de ley en la Asamblea para que se agilizaran todos estos procesos, pero todavía no se aprueba. Sí. Bueno, ya veremos. Ustedes se pusieron de acuerdo, ¿no? Anoche hablaron, mira, Bueno, vamos a ir de amarillo. Amarillo es lo que luce, señor. Verde nace donde quiera. Esto es para que no nos conozcan por allí. Bueno, para no llamar la atención. Nuestros amigos de vestuarios, pues que están siempre pendientes. Así es. Mira, bueno, importante también la jornada, esta primera jornada de recolección de firmas que se llevó adelante el día de ayer. Yo creo que se deriva de allí una lectura bastante interesante, ¿no? Para ambos sectores. Claro, ahora el gobierno lo minimiza, lo reduce e incluso en algunos casos, escuchamos, algunas versiones lo descalifica o la descalifica la jornada como tal. Pero es importante eso que yo mencionaba, porque yo creo que es responsabilidad, por supuesto, de los dirigentes políticos opositores, pero tiene que explicarle bien a la gente, confirmar ayer u hoy, porque esta jornada sigue, no es que están activando el revocatorio. Dígame ese paso, a mí me parece insólito, a menos que el CNE abra puntos, porque la gente no va a ir en cambote al Consejo Nacional Electoral en el centro de Caracas o en cada sede regional, serán puntos con las captahuellas para que la gente pueda autenticar dactilarmente lo que ayer u hoy pueda afirmar. Y luego es que hay el último paso, 20% de las firmas del Padrón Electoral Nacional para poder entonces, si el CNE lo dispone, el referéndum revocatorio. Sí, es un proceso un tanto engorroso. Eso no existió en el 2007, fue mucho más sencillo, mucho más sencillo cuando Chávez estaba vivo. Pero ahora lo complicaron. La anterior jornada de referendo, sin duda alguna, que fue una sola firma y ya. Bueno, pero allí tienen que estar pendientes las organizaciones políticas. No, por supuesto, es la responsabilidad que tienen. Este proceso para aclarar las dudas a las personas que están interesadas en participar en él. Así es. Mire, para cerrar ya este punto y comenzar con nuestra lectura de titulares, ayer decía un dirigente opositor que se ha acostumbrado tanto a la gente a hacer colas que la gente, para ellos el día de ayer era la cola más feliz, hacer la cola para plasmar sus firmas. O saltar de una cola para la otra. No les importaba hacer cola. Bueno, vamos amigos con la revisión de los diarios de circulación nacional.
Portada del diario El Nacional trae como información principal este tema de la recolección de firmas. Firmas en tiempo récord, es su titular principal. Miles de venezolanos se movilizaron el día de ayer en todo el país para respaldar el revocatorio del mandato de Nicolás Maduro. En las colas se compartió el anhelo del cambio. 60,3% de los venezolanos apoya el revocatorio contra el presidente. Esto es una encuesta de Benebarómetro que se realizó en el mes de abril. La Iglesia, debemos ser conscientes de nuestra calamitosa realidad. Forma parte de la rueda de prensa que diera la Conferencia Episcopal de Venezuela el día de ayer. Emitió un comunicado ante la gravísima situación del país. El clero envió un mensaje a los ciudadanos: no caigamos en el miedo paralizante y la desesperanza como si nuestro presente no tuviera futuro. También tenemos información que tiene que ver con el racionamiento, disminución de días de clases, viola el derecho a la educación. Recuerden que los días viernes fue declarado como libre para los estudiantes, tanto de educación privada como pública. Y finalizamos con lo siguiente: el kilo subió a 3.600 bolívares. ¿De qué están hablando? Bueno, de la carne de primera, y señalan acá que es sustituida por bofe, costilla y panza. La costilla la compran para preparar sopa porque cuesta 1.700 bolívares el kilo. La panza para cocinar mondongo porque vale 1.400 bolívares y el bofe para hacerlo guisado porque tiene un precio de 600 bolívares. Bueno, avanzamos con la lectura de titulares. Tenemos el Universal, es el diario que sigue. En este caso, pues tenemos información del Consejo Nacional Electoral que exigió recoger 1% de las firmas por estado. Ellos, pues, ahondan un poquito en lo que son los detalles de esta recolección de firmas. La primera fase del firmazo es para solicitar el referendo revocatorio presidencial que ya comenzó en todo el país. Otras informaciones: estiman ahorro de 700 megavatios por día no laborales en todo el país. Como recordarán, pues se decretó como miércoles y jueves adicional al viernes como no laborales. Se esperan que en 2 semanas comience la recuperación del GURI. El presidente Nicolás Maduro aprobó recursos para la producción. Estos recursos pues son en dólares y en moneda nacional y buscan impulsar la producción en el marco del primer encuentro con los comités locales de abastecimiento y producción. Y también tenemos información del área metropolitana. En Petare reclaman dragado del Guaire. Luego de las fuertes lluvias de la semana pasada, los habitantes de la línea y sectores adyacentes solicitaron a las autoridades nacionales que avancen las obras del dragado del río Guaire para evitar que la zona sufra nuevamente inundaciones que afecten la vida, viviendas y bienes de los habitantes de la localidad. Vamos, amigos, a revisar la portada de El Nuevo País, titular vinculado a la jornada de recolección de firmas del día de ayer. Firmomanía es el título principal, colas kilométricas en toda Venezuela para revocar al presidente Maduro, y se muestra una gráfica donde se ve las personas haciendo su cola pues para estampar su rúbrica y comenzar con este proceso. Bueno, tenemos a continuación la portada del diario Vea. Ellos pues prefieren priorizar lo que es el tema del abastecimiento el día de hoy. El titular principal dice lo siguiente: mafias de la derecha están vinculadas con bachaqueros. El jefe de Estado aseguró que hay 2 mafias identificadas que están implicadas en los llamados bachaqueros. Una es la que produce o importa y la segunda está conformada por quienes controlan a los bachaqueros desde la derecha conspiradora. Así lo manifestó Nicolás Maduro, presidente de la República, el día de ayer. Leemos en el Cintillo Superior: ONG venezolana en campaña contra Comisión de la Verdad. Asdrúbal González, director de la Red Nacional de Derechos Humanos, alertó sobre el desarrollo de una campaña nacional e internacional para descalificar a la Comisión de la Verdad, la Justicia y atención a las víctimas. Y también se menciona que hubo más de 100 detenidos en el Zulia por alteraciones del orden público. Vamos, amigos, con la portada del diario 2001. La gente firma en Cambote. Es su título principal. Acompañan esta gráfica de las siguientes notas. Unas declaraciones del presidente Maduro: dejen de decir que habrá otra lista Tascón. El jefe de Estado llamó a movilización para repudiar a la Asamblea Nacional. Obispos instan a escuchar la voz del pueblo. La Conferencia Episcopal exhorta a los actores políticos a trabajar por el bien común del país. Sector público suma 31 días sin trabajar. El balance corresponde a los decretos de feriados emitidos
emitidos por el gobierno entre el 11 de febrero y el 26 de abril debido a la emergencia eléctrica y para preservar el guris. Con relación a este tema, pues se pronuncia también Fede Cámaras, ellos prevé caos por tanto puente. Últimas noticias, también da prioridad a lo que fueron las declaraciones del presidente de la República el día de ayer. Pues nos dice el titular más destacado que violentos quieren caos y zozobra. Maduro repudió esas acciones y aseguró que los meterá en cintura. Llamó al pueblo a condenar los hechos de este tipo. Disturbios en el estado Zulia han afectado a 73 comercios y hasta los momentos se registran 103 detenidos. Hablamos también del plan de ahorro energético. En el caso de Últimas Noticias, Banca Salud, Alimentos y CENEAT sí cambiarán. En Gaceta, el decreto de días no laborables está especificado este punto. El Ministerio de Educación dice que la medida no incidirá en la calidad de la educación. Y sobre el tema de las medicinas, tenemos aquí un titular que destaca lo siguiente: barrio adentro, llegan medicinas fundamentales para morbi y mortalidad. Usarán formato único en los centros para registro y atención, dijo la viceministra Villegas. Vamos amigos con la portada del Mundo, economía y negocios. Privados ayudarán a la reactivación, es el título principal. Jesús Farías anunció que darán estímulos a las fuerzas productivas para solventar situación económica del país. El precio del crudo alcanza su máximo del año. Descenso de la cotización del dólar y una disminución de los inventarios en Estados Unidos generó el alza en el mercado internacional. Bueno, vamos a revisar información deportiva con la portada del diario Líder para el día de hoy. Ellos se la dedican al baloncesto con todos los hierros. La Federación de Baloncesto presentó el ambicioso plan de la selección que jugará el suramericano e irá a Río 2016, para el que faltan pocos días, por cierto. Juegos contra Estados Unidos, Lituania y España figuran en el itinerario. Bueno amigos, vamos a hacer una pausa. En la próxima parte usted va a tener acá en el noticiero Primera Emisión información relacionada con el tráfico, con el estado del tiempo y también con las noticias regionales, ¿verdad? Así es, ya venimos. Bueno, vamos a comenzar nuestra ronda regional, nuestra revisión de diarios con el estado Carabobo. En esta oportunidad tenemos como primero el diario La Calle. El titular más destacado para ellos, gobernadora Meliach, no se calará bochinches. El mandatario carabobeño instó a los alcaldes a meter a los violentos en cintura, hizo un llamado directo a Escarano y a Feo La Cruz. Revisamos la portada del diario Caribazo que circula en el estado Nueva Esparta. Nos dice que neoespartanos se movilizaron para firmar solicitud del revocatorio. Se destacan también declaraciones del presidente de la República. Estaré aquí por lo menos hasta el 2018. La región que circula en el estado Miranda nos tiene la siguiente información. 13 detenidos deja conato de saqueo en sector El Cabotaje. Reportan acciones violentas contra comercios en todo el país. La venta de productos regulados en un comercio caldeó los ánimos de 1000 personas que querían llevarse al menos 1 kilo de harina de maíz. El diario La Verdad, que circula en el estado Vargas, nos habla de una protesta de médicos. Los médicos de Vargas tomaron la Plaza Gualia España de La Guaira para exigir sus reivindicaciones laborales y en protesta por la escasez que les dificulta salvar las vidas de sus pacientes. También hay una información en materia de sucesos. Quemaron moto porque no se la pudieron robar. Tenemos a continuación el tiempo que circula en el estado Anzoátegui y 2 informaciones. Vamos a comentarles el día de hoy, pues además de, por supuesto, la de la recolección de firmas que se está desarrollando también en esta entidad. En materia educativa, los docentes piden reorganizar racionamiento de luz en las escuelas. Y también se menciona que en la zona oeste de la entidad el kilo de queso subió a 4.000 bolívares. Esto es en Píritu y en Puerto Píritu. Bueno, y también en todo el país, porque yo no lo he conseguido en menos de ese precio. Sí, está bastante caro el queso. Bueno, y todos sus derivados, queso amarillo, queso
mozzarella. Ni hablar del queso amarillo. Eso se fue a las nubes. Vamos, amigos, con la portada del diario Los Andes. La edición que circula en El Vigía trae una imagen que da cuenta del proceso de recolección de firmas en El Vigía y también en Mérida. Señalan que firmaron a favor del revocatorio, se superaron las expectativas y también recuerdan que desde 1894 Mérida no ha vuelto a sufrir las consecuencias de un gran movimiento sísmico o terremoto, pero la tierra no ha dejado de temblar. Panorama que circula en el estado Zulia nos tiene la siguiente información en su primera página. En Zulia no habrá toque de queda. El presidente manifestó que los violentos tienen que ir presos. Néstor Reverol y el gobernador Arias Cárdenas activaron comisión para evaluar el sistema eléctrico. De los 3.500 efectivos militares desplegados en la región, un 50% se concentra en Maracaibo. También se menciona, por supuesto, como prácticamente todos los diarios del país, el tema de las colas para firmar por el revocatorio. El diario El Clarín, que circula en el estado Aragua, nos dice que fue abortada una fuga de presos en los calabozos de la estación policial de San Mateo. También se reseña lo siguiente: en 2.600 bolívares el kilo de carne en los mercados y desaparecidos la mantequilla, la leche y el café. Bueno, vamos a revisar información internacional. En el caso de esta jornada, vamos a comenzar con el diario Extra que circula en Paraguay. Ya lo tenemos allí en pantalla. Lo más destacado: advierten con tomar colegios y ministra La Fuente no renuncia. Esto lo afirma la Organización Nacional Estudiantil, que fija el plazo hasta las 9 de la noche de hoy. Van a aguardar los estudiantes. La medida fue adoptada luego del derrumbe de una parte del techo del colegio Nuestra Señora de la Asunción. El diálogo ya no es una opción, manifestó uno de los miembros de esta organización estudiantil. Nos vamos ahora con la portada de El Diario que circula en Bolivia. Dos temas. Por una parte, indigna vergonzoso trato a personas con discapacidad. Se realizó una protesta y al parecer, bueno, fueron maltratados estas personas que estaban protestando en Bolivia. Y también Fondo Monetario Internacional estima crecimiento de 3.8% para esta nación. Bueno, en el caso de España tenemos la portada del diario El País. Allí, pues, el caso de la infanta involucrada en acusaciones de corrupción sigue dando de qué hablar. El fiscal de Nos quiere expulsar a manos limpias el juicio, nos dice el titular. Horrach usará las causas contra el sindicato para librar a la infanta. Nos vamos a Ecuador con la portada del diario El Comercio. El gobierno va a pedir crédito al Fondo Monetario Internacional por el terremoto. El Fondo Monetario Internacional y el ministro de Finanzas, Fausto Herrera, confirmaron que se negocia una línea de crédito para Ecuador con el fin de cubrir los gastos de la reconstrucción. Vamos a revisar ahora la actualidad internacional de las agencias de información. Precisamente la agencia AFP nos lleva a Francia. Un terremoto de magnitud 5 se produjo este jueves en el oeste de ese país. Lo indicó la Red Nacional de Vigilancia Sísmica. Afortunadamente no se registró ningún daño importante en la zona afectada por el sismo. La BBC Mundo, una información muy lamentable. Un niño de 2 años disparó y mató accidentalmente a su madre en una autopista en la ciudad de Milwaukee, esto es en Estados Unidos. Ambos iban en un vehículo. El niño consiguió una pistola en la parte trasera del carro y disparó al asiento del piloto, asesinando a su progenitora. Revisamos ahora a la agencia AFP. Ella nos informa que el legendario músico Prince, fallecido el pasado jueves, tenía medicamentos de tipo tranquilizantes en su cuerpo y en su casa. Sin embargo, las autoridades todavía están esperando los resultados de la autopsia. Bueno, como todos los días estamos listos para revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos proporciona el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED, para las próximas 6 horas. Se esperan en la mayor parte del país precipitaciones, de las cuales destacan entidades como Guárico, Apure, Barinas, Distrito Capital y también Aragua. Pero revisando en detalle tenemos el siguiente pronóstico para el día de hoy. En primer lugar, Tucupita va a mantener cielos nublados en este día, una temperatura entre 22 y 33 grados centígrados. Mi amada tierra de Cumaná va a tener mucha nubosidad en esta jornada, una temperatura entre 24 y 35 grados. En el caso de Coro, cielos parcialmente nublados, una temperatura entre 21 y 35 grados.
grados centígrados. Bueno, recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ustedes pueden ingresar a la página web que tienen en sus pantallas, www.iname.gov.be. Allí pueden conseguir los detalles precisos de cada región del país. Nos vamos ahora con Ricardo Salmerón y la información del tránsito. Bueno, vamos a comenzar revisando la información que llega a nuestra cuenta en Twitter, @L_noticiero. Una denuncia que ya lleva 9 días. Los vecinos de Filas de Mariches se encuentran parcialmente incomunicados. Y ustedes pueden ver esta imagen que la hemos repetido varios días acá en la primera emisión del noticiero. Nos las hace llegar la gente que habita en esta zona y que, bueno, necesita la atención, en este caso de la alcaldía. Hacen allí la copia a los Twitter del alcalde Carlos Ocariz y del gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky. Tu taxista vial nos dice: autopista regional del centro, tramo Miranda, sin novedad, pista seca y sin vigilancia vial. A las 6:15 am, promedio de 20 minutos de Tazón a la California. La vialidad está como la de un día domingo. Bueno, recuerden que se suspendieron las actividades laborales en el sector público los días miércoles, jueves y viernes. Vamos a revisar otras. Mira, aquí nos mandan una imagen con Carlos y una planta eléctrica, porque José García nos dice: feliz jueves, ni el niño me va a prohibir sintonizar al mejor equipo periodístico. Bueno, ahí viendo. Muchas gracias por su cariño y sintonía. Saludos también a la esposa, a la señora Rosa Betancourt, que está de cumpleaños el día de hoy. Ahí la tenemos con su bebé. Alberto Sánchez también está en sintonía. Un pan casero desde Margarita. Por acá, mira, esto es un asopado de mariscos. Qué rico. Bueno, y por aquí mandan este desayuno, un waffle, y dice: mira, especialmente para Ricardo, y que le dé también al coordinador. Bueno, a ver si se endulza un poquito ese muchacho. Sí, tan amargado, ¿no? Amarguete total. Por algo es conocido Samu Amarguete, le como dicen. Samuel Amarguete. Mira, si se pudiera encender el televisor con velas, estoy seguro que nuestros fieles televidentes también lo harían, ¿verdad? Cuando veo esos desayunos me hace recordar una viejísima canción que se llama Recordar es vivir. Bueno, por ahí hay una canción que dice: recuerdo de un ayer. Sí, sí. Mejor no seguimos cantando. Bueno, está bien. Bueno, vamos con las noticias entonces. Vamos con el resumen que presentaremos ya en desarrollo posteriormente de la pausa comercial, ¿no? Bueno, tendremos información sobre lo que fue el proceso de jornada de recolección de firmas para iniciar el primer paso hacia una reactivación del referéndum revocatorio planteada por la oposición. Eso continúa en el día de hoy, creo que mañana también. Bueno, hoy seguramente, a pesar de que anoche se dieron algunas informaciones, tendrá un primer balance de parte de la Mesa de la Unidad Democrática. Bueno, lo que ha respondido el gobierno a esto: para Maduro, cualquier iniciativa como esta de activar un referéndum revocatorio no tiene viabilidad política, según su criterio. También tenemos información sobre lo ocurrido, la situación en el estado Zulia, la irregularidad, la militarización. Hubo ataques a 73 establecimientos comerciales y más de 24 fueron saqueados. Información en ese sentido desde la capital del estado Zulia. Bueno, la decisión de Maduro de solicitar la inconstitucionalidad de la ley que aprobó la Asamblea Nacional para darle título de propiedad a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y de otros programas sociales de vivienda que se desarrollaron en el pasado, incluyendo el INAVI y algunos programas sociales de gobernaciones. Tema internacional. En el segmento de entrevistas, el tema político, conversaremos con Ramón José Medina de la Mesa de la Unidad Democrática, y al cerrar, arte y espectáculos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Gaudi Peroso y Héctor Matos. Estamos listos para informarles lo que pasa en Venezuela y el mundo. Hola, Gaudi, ¿cómo estás? Hola, Héctor. Muy buenos días, Venezuela. Estas son las noticias. El presidente Nicolás Maduro solicitó al Tribunal Supremo de Justicia que declare inconstitucional la ley de otorgamiento de títulos de propiedad a beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. También repudió los hechos de violencia ocurridos en Maracaibo. Advirtió que eran detenidos los involucrados. Yo sé cuáles son los planes. Están intentando crear dificultades de violencia. Ayer trataron de romper y quemar el metro de Maracaibo, un grupo, una acción, comando. Lo intentaron y lo aplicaron ayer con foques aislados. Yo le digo a los dirigentes de la derecha que están detrás de eso nos ayuda en algo. Yo llamo a que todo el pueblo repudie a los violentos,
aislemos a los violentos, le caigamos y vayan presos todos los violentos, sean los que sean, estén donde estén. El primer mandatario nacional negó que el gobierno esté llevando a cabo una lista de tascón para perjudicar a las personas que estén apoyando la actividad del referendo revocatorio a través de las firmas recaudadas por la oposición. Dejemos que ellos anden con lo suyo. Ahora andan con lo suyo, pues está bien. Me estaban acusando a mí ahora por Twitter y que yo iba a sacar una nueva lista de tascón. Hagan lo suyo, ¿vale? Y déjennos a nosotros tranquilos trabajar, porque nosotros estamos trabajando por nuestro pueblo. El jefe del Estado venezolano consideró sin viabilidad política los intentos de la oposición por sacarlo del poder y aseguró que terminará su mandato en el 2018. Asimismo, pidió a su equipo de gobierno identificar las mafias de bachaqueros y revendedores que hay en todo el país. Más tarde, el primer mandatario firmó el contrato colectivo de los trabajadores del sector petroquímico. Y la Conferencia Episcopal Venezolana solicitó al Gobierno Nacional autorización para traer a Venezuela alimentos y medicinas a través de organizaciones religiosas como una medida para superar la crisis que vive el país. Otras confesiones religiosas tienen también sus programas sociales y creemos que el gobierno pudiera dar una autorización para que las instituciones religiosas pudieran traer al país la oferta que tenemos de medicinas y de alimentos de los países latinoamericanos, de la Comunidad Europea, de Estados Unidos, etc. Entonces eso sería un gran servicio si a Cáritas y a las confesiones religiosas le dan esa autorización. La crisis que se vive en Venezuela obligó la reunión de las comisiones episcopales para evaluar el entorno. Las conclusiones de los obispos reflejan la preocupación de la Iglesia Católica por las consecuencias que cada vez se hacen más evidentes en la escasez de alimentos y medicinas, así como en la impunidad y la inseguridad. En cuanto a los linchamientos, está clarísimo que es un horror inhumano, lo hemos dicho, está escrito y cualquier persona razonablemente entiende que es una regresión a etapas realmente muy primitivas. Y en cuanto a los saqueos, nosotros somos también muy claros en ese sentido, entendemos que eso no contribuye en nada a mejorar la situación. A pesar del panorama, para los representantes de la Iglesia Católica es necesario que no se pierda la esperanza en el futuro del país. No nos dejemos vencer por las tentaciones. No caigamos en el miedo paralizante y la desesperanza, como si nuestro presente no tuviera futuro. La violencia, la resignación y la desesperanza son graves peligros para la democracia. Por cierto que hasta ahora en la Conferencia Episcopal no han recibido una invitación para participar en la Comisión de la Verdad que ha instalado el Gobierno Nacional, y los representantes del Episcopado no están dispuestos a participar en un encuentro en el que no estén presentes todos los actores de la sociedad. Los representantes del Episcopado llamaron a los poderes públicos a respetarse entre sí, especialmente al Ejecutivo y Legislativo. Pidieron fomentar la convivencia nacional, el encuentro y el diálogo, además de trabajar en conjunto para resolver los problemas de los venezolanos. Desde la Conferencia Episcopal, Carlos Eduardo Martínez, Televen. Más de 300.000 firmas fueron recolectadas hasta la noche de este miércoles en todo el país para activar el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Así lo destacó el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, Jesús Torrealba. Esperan entregarlas ante el CNE el próximo lunes. A horas del primer día tenemos más de 300.000 firmas recabadas en todo el país. Y este es el primer día de 30 días que tenemos. Hoy lo que vivimos por primera vez en mucho tiempo fueron las colas. No las colas de la humillación, sino las colas de la esperanza. Han sido vistas colas de trabajadores de los abastos bicentenarios, por ejemplo, de diversos organismos públicos, de diversos ministerios, firmando. Jesús Torrealba señaló a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, por insistir en una conducta que calificó contraria a la ley y a los reglamentos al exigir que el 1% de las firmas sea por estado. Asimismo, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, aseguró que tendrán el 1% lo más antes posible. El tema de los días hábiles y estos días no laborables no deberían ser para el Consejo Nacional Electoral ni para los procedimientos electorales. Por su parte, el movimiento estudiantil anunció que este jueves se sumará al firmazo. En todas las universidades del país, estudiantes, profesores, obreros, las comunidades aledañas a nuestras casas de estudio, los venezolanos que reciben servicios médicos en nuestras universidades van a conseguir
puntos para firmar por el revocatorio en cada universidad de Venezuela y vamos a ser los estudiantes, el pulmón y el corazón de esta lucha que nos va a llevar a salir de esta crisis. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática también recordó que en el campo dirección de la planilla se debe llenar con la dirección del centro electoral donde el ciudadano vote y que los que deseen firmar podrán hacerlo desde cualquier parte del país, solo especificando el estado y municipio donde ejercen su derecho al sufragio. Agregó que hay dispuestos 1.500 puntos en todo el territorio nacional para aquellas personas que aún no han estampado su rúbrica. Para el presidente de la Asamblea Nacional, el firmazo para el revocatorio es el primer paso para el cambio político en el país. Considera que se debe mantener la presión ciudadana para que el referendo sea este mismo año. El también secretario general de Acción Democrática aspira a que el Consejo Nacional Electoral no ponga nuevos obstáculos al proceso de consulta. Que hemos hecho lo indecible, lo inimaginable, por procurar y por ofrecerle al gobierno una salida democrática, pacífica, electoral y constitucional a esta crisis espantosa. Esto, además de ser una crisis política, que sería lo menos importante, es una crisis humanitaria. Vamos a seguir activando la enmienda. No está descartado en absoluto pedirle la renuncia, ni la partida de nacimiento, ni la doble nacionalidad, ni que abramos un debate sobre el abandono de cargo. Todas las vías están abiertas. Ramos Ayub anunció además que el Parlamento no tiene recursos para pagar los salarios a final de este mes. A final de mes no tenemos con qué pagar salarios porque el presupuesto del gobierno no nos manda los reales. Así es que sepan los diputados, los empleados y los obreros que si no podemos emitir el cheque de pago, que vayan al Ministerio de Hacienda y que vayan a Miraflores a cobrar su sueldo, porque yo no tengo con qué pagar. Hasta este mes tenemos para pagar. Si no nos mandan el dinero, yo no soy Banco Central para emitir dinero inorgánico, yo no soy Ministerio de Hacienda, etc. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, restó importancia a la amenaza de la bancada del Polo Patriótico de acudir al Tribunal Supremo de Justicia a denunciar a la Junta Directiva del Parlamento por desacato. Mardoley Prin, Televen. Bueno, amigos, les comentamos que el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, informó que se investigará a diputados de la Mesa de la Unidad Democrática por supuestos delitos de enriquecimiento ilícito. Y estamos investigando a todos los diputados de la derecha que tienen y exhiben un nivel de vida que supongo debe ser cónsono con la cantidad de veces que han cotizado al Seguro Social y a las declaraciones de impuestos sobre la renta de estas señores. Como la que mostró ayer el señor Requesén. Es muy curioso, yo diciendo por teléfono que alquiló, que pagó 2 años anticipados de un apartamento amoblado en la Organización de los Palos Grandes. Mandé al equipo de investigación de la política en el diván a que averiguaran cuántas cotizaciones tenía el señor Requesén en el Seguro Social, porque para disponer de 8 millones, 9 millones de bolívares en efectivo para pagar 2 años anticipados de alquiler, bueno, me imagino que tenía un salario más o menos aceptable y unos ahorros importantes. Las declaraciones las ofreció durante la realización de actividades deportivas y recreativas en la Plaza Diego Ibarra de Caracas. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, policía boliviana reprimió con gases lacrimógenos a 500 personas discapacitadas. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. Bien, amigos, una información de última hora. 40 civiles perdieron la vida luego que rebeldes bombardearon la ciudad de Alepo, en Siria. Los terroristas aún continúan atacando la zona. Por el momento se contabilizan 60 personas heridas y el gobierno no ha hecho acto de presencia. Inclusive se contabilizan niños que habrían perdido la vida como consecuencia de lanzaron allí una explosión en esta zona donde habría un hospital. Y la policía boliviana reprimió con gases lacrimógenos a 500 personas discapacitadas que trataron de acceder a las inmediaciones del Palacio de Gobierno La Paz en demanda de asistencia social. Los manifestantes en sillas de ruedas y otros con muletas, portando banderas bolivianas, trataron de romper un cerco policial en las 4 calles de acceso a la plaza principal. Ante la situación, la policía antimotín utilizó agentes químicos en spray, provocando el desvanecimiento en los manifestantes. Un niño de 2 años mató a su madre de un tiro desde el asiento trasero del carro mientras ella manejaba en una carretera de Milwaukee, Estados Unidos. El infante se zafó del cinturón de seguridad para recoger un arma de fuego dentro del vehículo. Luego disparó baleando a su madre por la espalda. Bueno, seguimos. El presunto narcotraficante colombiano Marcos Figueroa, alias Marquitos, llegó a Bogotá tras ser extraditado desde Brasil.
El sujeto aterrizó en la base del Comando Aéreo de Transporte Militar para luego ser introducido en una camioneta blindada escoltada por policías fuertemente armados. Y a partir del 9 de mayo se harán públicos los polémicos papeles de Panamá, así lo anunció la organización que filtró los documentos. La base de datos mostrará más de 200.000 empresas de pantalla y fundaciones con sede en 21 paraísos fiscales desde Hong Kong a Nevada en Estados Unidos. Asimismo, el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores anunció que continuará publicando más casos. Seguimos. El Fondo Monetario Internacional recibió una solicitud de Ecuador para contar con una línea de crédito después del devastador terremoto que azotó al país hace días. La institución financiera analizará la solicitud para contar con el llamado instrumento de financiamiento rápido del organismo. Se desconoce el monto solicitado por Ecuador. Y asesinan a un mototaxista para despojarlo de su motocicleta y objetos personales. Esto ocurrió en Macarao, Caracas. Ya venimos con detalles de este y otros sucesos. El presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, aseguró que el incremento en el número de días libres por la emergencia eléctrica retrasará los trámites que deben realizar los empresarios para poder producir. Ojalá que el gobierno nacional estos 3 días que ahora le quita a la operación de tantos permisos, ojalá se dé cuenta de la inutilidad que tienen muchos de los permisos que se han convertido en las trabas en la producción de bienes y servicios en el país. La constante caída en los niveles de producción del sector privado sigue siendo alarmante entre los representantes de los empresarios, más ahora que dependen de menor tiempo para las gestiones realizadas en organismos públicos. Un país que necesita más bien tiempo para trabajar, que necesita 24 horas al día, si es posible, para poder recuperar todo el terreno perdido, la producción de bienes y servicios, y va a impactar sobre la escasez y el desabastecimiento de los anaqueles. Para el presidente de Fedecámaras, el gobierno nacional sigue enviando mensajes agresivos a los empresarios, lo que no favorece la inversión y la confianza en el trabajo en el país. Carlos Eduardo Martínez, Televen. Les comentamos que en Gaceta Oficial 40.890 fue publicado el decreto emitido por el presidente Nicolás Maduro que declara los días miércoles, jueves y viernes como no laborables. También se declara no laborable el día viernes para el sector educativo, público y privado en los niveles de educación inicial, básica y media en todo el país. Quedan exceptuados del decreto el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria y el Instituto Nacional de Estadística. Seguimos. 110 personas detenidas dejó la segunda jornada de protestas por los apagones en el estado Zulia. 73 comercios resultaron afectados. Escombros humeantes en más de 17 vías de comunicación. Las protestas generaron destrucción y robos en 25 locales comerciales, de víveres en su mayoría. Los propietarios se enteraron cuando llegaron a abrir. Esto causa rechazo general debido a que afecta a la estabilidad laboral de muchos. A mí me llamaron anoche y de verdad no me pude acercar porque de verdad que es un peligro, aparte de las calles como estaban, pues, pero bueno, esperemos en Dios que todo se solucione. Pero bueno, tenemos que asumirlas y seguir viviendo. No podemos hacer más nada. ¿Qué se llevaron? De todo. La computadora y mercancía, pues. Las policías fueron rebasadas en su capacidad. No pudieron responder a todas las llamadas de emergencia. 110 personas resultaron detenidas y 2 vehículos incinerados. El gobernador del Zulia asegura que lo sucedido tiene un elemento político como detonante, usando las fallas eléctricas como pretexto. Delincuentes, repito, delincuentes, aliados, integrados y la información que tengo, pagados por líderes de la extrema derecha, asaltan, roban, queman, como si eso ayudara en algo a resolver el problema del país. Autoridades regionales descartaron un posible toque de queda. Al mismo tiempo, organismos policiales y militares coordinan acciones. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel, Televen. La noche de este martes, aproximadamente 100 personas intentaron cometer hechos vandálicos e intentaron sustraer alimentos de un galpón de distribución de comida en la California, municipio Sucre. Un grupo de personas forzaron el portón principal. Unos ingresaron y sacaban empaques de leche y otros los trasladaban a vehículos. 10 personas resultaron detenidas. Una vez que se colocan dentro de un vehículo camión, un vehículo patrulla camión que tenemos nosotros allí, el resto de las personas se empiezan a aglomerar, vienen más personas del sector, aproximadamente unas 200 personas, y no permitían la salida del vehículo nuestro
nosotros con los policías. Ahí se mantuvo un diálogo de aproximadamente 2 horas y media para que la gente entendiera la situación y se logró, tanto con el apoyo de la Guardia Nacional como con la Policía Nacional Bolivariana, sacar nuestros funcionarios policiales, al igual que los detenidos. Pero este no fue el único evento irregular. Mientras que un número importante de funcionarios estaba distraído con el procedimiento como tal para tratar de sacar a los detenidos, otro grupo intentó abrir otros locales, uno de mueblería, otro de línea blanca, tanto por la avenida Francisco Miranda como hacia el casco colonial del pueblo, pero una vez que fueron alertados la policía que llegó al lugar, pues ya no se encontraban y nunca se logró aperturar ninguno de estos locales. La policía de Sucre ha reforzado el patrullaje en los cuadrantes donde hay locales y negocios expendedores de alimentos. Margarita Toledo, Televen. Entre tanto, en el sector Santa Eulalia de Los Teques, municipio Huaycaipuro, en el estado Miranda, alrededor de las 9 de la mañana de este miércoles, un grupo de revendedores de productos básicos intentó sustraer comida de un establecimiento comercial. Ante tal situación, tuvieron que intervenir efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, así como de la Policía de Miranda, para restablecer el orden en el lugar. Vecinos del sector denunciaron que los revendedores de productos básicos se han apoderado de la zona. Los bachaqueros hicieron lo posible, se montaron aquí adelante y entonces la misma comunidad intentaron sacarlo. Mira, eso fue horrible. Y llegó la guardia, llegó medio mundo y eso se formó un acabón. Mira, pero por papel toalé. Mira, yo estaba allá, eso fue horrible. Yo estaba con mi hija, tuve que salir corriendo. Ahí mismito los bachaqueros armados, de aquí del mismo barrio. Asimismo, expresaron que realizan con temor las colas para comprar productos de primera necesidad en el sector. Se pudo conocer que ante estos intentos de actos vandálicos, otros locales comerciales de la zona tuvieron que cerrar sus puertas antes de lo normal. Desde el sector Santa Eulalia, en Los Teques, municipio Huaycaipuro del estado Miranda, Cristal Chopite, Televen. Y un mototaxista fue asesinado para ser despojado de su motocicleta y objetos personales en Macarao, municipio Libertador de Caracas. Roberto Carlos Mero, de 30 años, hijo de ecuatorianos que se habían venido hace muchos años al país en busca de un mejor destino. Era albañil, pero se rebuscaba como mototaxista. Salió con una carrera desde Quinta Crespo y no volvió. Salió una carrera tan larga donde nunca le gustaba irse tan larga porque su zona era el centro. Se fue hacia allá cuando me dicen que recibió cuando la esposa lo llama, le dicen que había muerto, que lo estaban recogiendo del piso. Familiares señalaron que la inseguridad de hoy en día es salir a la calle sin saber si vuelves a casa. Consideran que el mal está a la vuelta de la esquina. La inseguridad. Ahorita nadie quiere bien para nadie. O sea, si tú tienes, yo te pido, si no tienes, te robo y si no tienes, te veo mal. La víctima deja 4 hijos. Las autoridades de la Policía Científica investigan los hechos de violencia. Margarita Toledo, Televen. Bueno, llegó el momento de revisar un adelanto de lo que tendrá Carlos Fernández en la próxima parte. Así es, buenos días, Carlos. Cuéntanos, ¿qué nos tienes preparado? Bueno, estaba muy intenso, ¿no?, el escenario político nacional. Ayer hubo una jornada bien significativa que dura en el día de hoy. Se conocen detalles y sobre ello vamos a incidir en breve, porque hay que aclarar una serie de dudas sobre este proceso que invita a la activación de un referéndum revocatorio, ¿no? Y en este caso, para hablar del tema, estaremos conversando con Ramón José Medina, integrante de la Mesa de la Unidad Democrática. Importante porque ya aclarábamos de alguna forma en la apertura que es un paso de varios que deben darse antes que finalmente el Consejo Nacional Electoral pueda determinar si activa o no ese referéndum revocatorio. Así que no se retiren, en breve con ustedes. Bueno, entremos en detalle. Ramón José, bienvenido, muchas gracias. Gracias, Carlos, por la invitación. Primero te pregunto tu opinión, que seguramente será favorable a la jornada de ayer, y luego entramos en los detalles porque hay que comenzar a aclarar una serie de elementos y variables que existen alrededor de ese propósito de activar un referéndum revocatorio. ¿Cómo no? Bueno, lo primero es que la jornada de ayer es de nuevo una lección de los venezolanos, de constancia, de coraje, de disciplina, de deber ciudadano. Yo me sentí muy emocionado viendo ayer las colas de la gente votando, firmando y además asumiendo
la responsabilidad que les corresponde como ciudadanos ante una situación tan crítica como la que estamos viviendo. Entonces, la verdad es que eso llama la atención por una parte y estimula mucho a continuar adelante. Por otra parte, las respuestas que han dado los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, que siguen demostrando que son unos partidos estructurados, que tienen una organización eficiente, que en todo el país se empezaron a la recoger. celeridad con que elaboraron, pues... Bueno, mira, a las 3 de la tarde ya informaba PJ que tenía más de 138.000 firmas, solo PJ a las 3 de la tarde y necesitamos 190.000. La meta que se han fijado es una meta del 6% por lo menos, para evitar pues con algunas evidentes y previsibles escaramuzas que tendremos con el Consejo Nacional Electoral en este proceso. Ahora, fíjate, comencemos a despejar dudas, porque no es un proceso. Mucha gente pensaba que confirmar estaba de una vez activando el referéndum revocatorio. No, no es así. Ahora viene otro proceso, ¿no? Una vez que se verifiquen estas firmas, hay un periodo que se toma el Consejo Nacional Electoral para que luego la gente que firmó ayer o firme hoy o firme mañana vaya a autenticar dactilarmente. Despéjame una duda. De acuerdo a una información que manejó públicamente ayer Vicente Bello, representante de la Mutua ante el CNE, ¿tendría entonces en algún momento que ir la gente a una sede del Consejo Nacional Electoral o se van a establecer puntos distribuidos por todo el país para autenticar lo que ayer u hoy o mañana firme? Sí, evidentemente se va a hacer a través de puntos que distribuye, y así lo dice la propia resolución, el Consejo Nacional Electoral, porque de otra manera no sería posible. Además, en esta primera etapa... en cada sede del CNE, eso es posible, absurdo. no. Y tú dices algo que es importante también hacerle ver a la gente, que esto apenas es el comienzo de un proceso. Hay una resolución sobre la cual nosotros hemos precisamente fundamentado el procedimiento, que es la resolución que dictó sobre el referendo y el proceso el propio CNE en el año 2007. Entonces, esa fue la resolución que fijó lo del 1% como un requisito previo para obtener lo que digamos es el inicio para la recolección del 20% de la firma. Pero fíjate, ahora, la primera etapa, desde el 9 de marzo, nosotros solicitamos, la primera comunicación dirigida al CNE fue el 9 de marzo, solicitando el formato, que también lo establece la propia resolución. Y ahí es donde hubo el retraso. Y la primera violación de la normativa legal, no solamente de la Constitución en cuanto al derecho de petición, en cuanto al derecho de participación, sino también la propia ley orgánica del Poder Electoral y la ley orgánica de procesos electorales, así como la ley de simplificación de trámites administrativos, porque se ha tardado muchísimo, más de un mes, en dar respuesta simple y llanamente por eso. Eso indica que la conducta, yo diría que irresponsable por parte de la presidenta del CNE, de cierta desvergüenza, porque no se puede ejercer un cargo público de esa naturaleza, de esa forma, pues retrasó la entrega de esa planilla. Ahora ya la tenemos, estamos llegando al punto en el cual la recolección de las firmas se completará, serán presentadas el día lunes, entonces tiene 5 días continuos el CNE para la validación. Puede utilizar el mecanismo biométrico, entonces establecerá los puntos que corresponda y además el número de ciudadanos que deben ser los que ratifiquen. Fíjate, otro detalle importante que surge, ¿no?, en todo esto que también hay que despejar. En el 2007, el 2007 fue lo del referéndum revocatorio. No, el referéndum del 2004. Se buscaba, era el 1% del registro electoral. Sí. Ahora es el 1% por cada entidad. Bueno, no, se distribuye ese 1%. Aclara eso porque es importante. Se distribuye, no es el 1%, sino se distribuyen las entidades, lo cual también tiene sentido, porque es una consulta nacional. Eso es lo menos, para mí esa tramitación es la menos problemática, estar, ¿no? Porque la gente está más que dispuesta, eso lo dicen las encuestas, más del 78% de la gente está de acuerdo en la necesidad de participar en un proceso que por demás es democrático, es electoral, es pacífico, es democrático, constitucional, que es precisamente una de las grandes cartas que tiene la Mesa de la Unidad Democrática frente al concierto internacional. Aquí, mientras nos acusan de depender del imperialismo, de estar tramitando golpes de Estado, sobre todo que llama poderosamente la atención que el propio ministro de la Defensa dice que hay un golpe de Estado en proceso, o lo va a dar él
o se lo van a dar a él. O sea que debería más bien aclarar esa situación y proceder adecuadamente. No somos nosotros quienes estamos precisamente utilizando un mecanismo absolutamente constitucional y democrático. Luego el último paso, ¿no? Que es de nuevo firmar y colocar la huella dactilar sobre el 4% del padrón electoral. El 5%. Perdón, el 5% del padrón electoral. Explícanos los lapsos y los detalles en ese sentido. Bueno, ahora una vez que se verifiquen estas firmas, la comisión y se autentica dactilarmente. El porcentaje que haya que hacer se pasa a la comisión a los efectos que determine. Ahí sí, fijar directamente los puntos donde la gente va a firmar de una vez. Eso significa que si nosotros en un día de elecciones participamos más de 15 millones de venezolanos, en los distintos puntos o centros electorales se vota, ¿no? de firmas. Ahora son casi 4 millones de firmas en 5 días, pues tú entenderás que tenemos muchísimo tiempo, o tiempo suficiente, nunca es muchísimo tiempo, para la recolección de esa firma. Una vez que se introduzcan las mismas, entonces se procede a la convocatoria dentro de un lapso de 90 días. Nosotros hemos sacado ¿Y qué puede la cuenta. pasar en ese lapso? Nosotros hemos sacado la cuenta, y la cuenta de eso nos da que en noviembre tenemos completado el proceso que determina la resolución. ¿Qué puede pasar en ese tiempo? Muchísimas cosas. Sabemos cómo ha procedido hasta ahora muros de contención, perturbación, en fin. La presidenta del CNE y la rectora, entonces, que tienen la mayoría en ella. Vamos a seguir, y eso hay que hacérselo ver a la gente, enfrentándonos a escollos, enfrentándonos a una serie de actitudes insisto en la irresponsabilidad del ejercicio de un cargo como ese, porque lo que corresponde al cargo, que precisamente rige la posibilidad de la participación del ciudadano en una democracia, bajo el régimen de una constitución que fundamenta la democracia en la participación del ciudadano, no tiene ningún sentido esta conducta, porque además todas estas leyes que te cité anteriormente, lo que buscan es celeridad, certeza, participación de buena fe de los ciudadanos. Es decir, ahí están incorporados una serie de derechos que desarrollan la Constitución, que precisamente tienden a que estas figuras se desenvuelvan adecuadamente. Ahora fíjate, Ramón José, la primera respuesta del sector oficial en voz de Maduro es que ninguna iniciativa, y esta también, el referéndum revocatorio, tendrá viabilidad política. Fue textualmente su afirmación. No, ha dicho cosas peores, ha dicho que si incluso el referéndum revocatorio resulta favorable, no entregaría. Es decir, y después entra en contradicciones. Ayer decía que él no iba a hacer lista Tascón. Yo creo que ya la gente, por ejemplo, con relación al tema de la lista Tascón, verdaderamente no le importa. La gente está dispuesta a hacerlo. Lo vimos ayer abiertamente. Cualquiera sea el mecanismo que utilicen, se va a realizar el referéndum. Públicos, claro, pero eso lo hicieron con Chávez en dos oportunidades. Lo hicieron además, que no hay que olvidar, en los dos procesos de primarias que hizo la Mesa de la Unidad Democrática. Yo recuerdo incluso en el segundo, en el primero me tocó a mí presidir la comisión, en el segundo participé en la misma, bajo la presidencia de la doctora Albane, y me acuerdo que el propio Chávez decía que no iban a participar más de 500.000 personas, y participaron casi 3 millones de personas, abiertamente. Es decir, se veía claramente quiénes eran los que participábamos en las elecciones. Hoy día, con la desesperación a que ha llevado la crisis producida por esta ineficacia y por la corrupción de este gobierno, la gente está desesperada. Tú lo vives a diario, Carlos. Sí. Tú que convives no solamente en el mundo periodístico, sino que en tu vida cotidiana, con tus vecinos, con tu gente, ves el nivel de angustia y de incertidumbre con el cual vivimos. Ahora, muchos cálculos del oficialismo que incluso se han hecho públicos, ellos piensan que ese referéndum revocatorio, y con esto concluimos, Ramón José, se realizará el año próximo para tratar entonces de continuar en el poder hasta el 2018. Bueno, esa es precisamente la lucha. A nosotros nos corresponde, y estamos haciendo la iniciativa, es precisamente para que se celebre ese referéndum antes de diciembre o en diciembre a más tardar de este año. Antes del 9 de enero, que es la fecha tope que fija la Constitución Nacional para revocar el mandato y convocar a elecciones posteriormente. Bueno, muy bien. Es importante toda esta información y que sea reiterada y recurrente para que la gente conozca la situación y cuáles son los pasos y el proceso como tal. Ramón José Medina. Bueno, amigos, vamos a una pausa. Al retorno estaremos presentando el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Muy buenas
buenos días, Venezuela, y bienvenidos a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros, basta un tuit a nuestras cuentas, @loactual, Instagram, @loactual_piso_tv y por supuesto mis cuentas personales, @BarbieGarridoM en todas las redes sociales. Comenzamos las informaciones contándoles que la talentosa venezolana Gaby Espino habló recientemente sobre sus hijos y sus prioridades educativas. La actriz y animadora se adelantó a la celebración del Día de las Madres para recordar su infancia junto a su madre y a los viajes en carretera que emprendía junto a sus hermanas. Espino afirmó que su prioridad es enseñarle a sus hijos a respetar la igualdad y que ellos crean en sí mismos para que sean capaces de absolutamente todo lo que se propongan. En cuanto a ser mamá, siente que siempre tiene miedo con sus hijos, que les pase algo, que los hieran, que se metan con ellos, pero agregó que de esto se trata, de aprender en el camino a ser mamá y que ellos son los que mejor la enseñan. No olvidemos que hoy la talentosa venezolana estará al frente de la conducción de los premios Billboard a la música latina junto al cantante mexicano Pedro Fernández, que además serán transmitidos a partir de las 6:30 de la tarde por tu canal Televen. Seguimos con Paulina Rubio, quien presentó a su segundo hijo en la nueva edición de la revista Hola, en el marco del Día de las Madres. En la tierna portada, la cantante luce radiante, pero a la vez muy sencilla, con su pequeño de casi 2 meses en sus brazos. La artista mexicana contó a la editorial que está escribiendo un nuevo capítulo en su vida y que es que la familia es lo más importante. Además, la chica dorada expresó que desde el principio decidieron que se llamarían como el hijo del dios de la mitología griega, refiriéndose al nombre Eros, segundo hijo de la cantante, pero el primero fruto de su relación con Gerardo Basúa. Hablando de cantantes, Lady Gaga y Elton John se han unido para realizar una línea de ropa y accesorios con las que ayudarán a sus obras benéficas y que será vendida exclusivamente en la cadena de tiendas Macy's. La fundación Born This Way, creada en 2011 para ayudar a chicos con baja autoestima y que lleva el nombre del segundo disco de Lady Gaga, y la fundación Elton John AIDS, fundada en 1992 para ayudar a pacientes con SIDA, recibirán el 25% de las ventas. Love Bravery es la marca que ha sido descrita por ambos artistas como una limitada edición de una línea que inspira compasión y que combate a los prejuicios. Esta se venderá hasta el mes de agosto en la tienda que impresa la influencia de la música de los cantantes en algunos artículos de la línea. Pasamos al séptimo arte. Hace algunos meses se habría rumorado que la actriz Emma Stone sería la encargada de dar vida a la Cruella de Vil en la adaptación de carne y hueso de la antagonista del famoso largometraje animado de Disney 101 Dálmatas. Pues ahora ya se confirmó la noticia. La última actriz que encarnó a esta malvada y adinerada mujer en el cine fue Glenn Close, quien fue parte del elenco de la versión de Disney que también estrenó en 1996. También se dio a conocer que Kelly Marcel es la encargada de escribir el guión de la esperada película, que sin duda alguna seguirá la línea de Maléfica. Daisy Ridley, protagonista de la última cinta Star Wars, protagonizará The Lost Wife, un nuevo drama de corte histórico. Esta actriz, que se encuentra actualmente grabando la próxima entrega de la exitosa saga, también confirmó que recientemente su participación en el remake de la cinta israelí Colma, la cual contará con el director J.J. Abrams en la producción. The Lost Wife contará con la historia de este libro que se ubica en Praga de la preguerra mundial, donde una talentosa estudiante de arte se enamora de un chico, pero sus vidas se verán complicadas por la peligrosa invasión nazi. Y para finalizar, Dakota Johnson engalana la portada del mes de mayo de Interview, publicación a la cual otorgó además una singular revista en la que confesó que aún no se sabe qué rumbo tomará su vida. La protagonista de 50 sombras de Grey indicó que muchas veces se siente abrumada por todo lo que trae la fama. Comentó que tiene una obsesión con las películas y que su vida puede llegar a ser un poco sofocante. Además habló sobre las candentes escenas eróticas que protagoniza en la película y cómo se siente al hacerlas, afirmando que no es cómodo y que es bastante tedioso. Entre otras cosas, la actriz reveló que no se ve en televisión y disfruta estar en constante movimiento debido a su trabajo. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. El paso es contigo, Carlos. Bien, gracias, Bárbara. Bueno, momento de despedirnos, ¿no? Hoy se perfila una jornada informativa bien interesante, muy intensa y quizá también, como hemos dicho, de mucha crispación.
Siguen las firmas, la recolección de esas firmas. Y hay sesión en la Asamblea, ¿no? Buenos días, chicos. Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, ¿Qué Pero tal? yo- Nos indican que tenemos que despedir antes que corten el programa. Bueno, será hasta mañana. Hasta mañana, Venezuela.